Me quedé 37 días sin responder, y mi silencio no fue un accidente. Lo fabriqué a propósito para esconder el golpe. Apagué el mundo y me quedé atrapada en mi cabeza, como si alguien hubiera tirado una manta gruesa sobre mi cara. Nadie entró, ni mis amigas, ni el grupo de la familia con sus buenos días y sus memes, ni mi jefe con sus necesito esto urgentemente. Yo no devolví llamadas, no abrí audios, no dije estoy bien. No lo estaba. Se murió mi hermana, y yo me descolgué del planeta. Un día, mientras yo hacía que limpiaba la mesa para no mirarla a los ojos, mi mamá soltó: «Ya no te reconozco». No dijo más. No le salió el llanto, le salió esa frase como una navaja. Y yo hice lo que hago desde aquella noche. Me quedé quieta, como si respirar fuera confesar. ¿Quieres la parte incómoda? No soy una víctima perdida en la tormenta. Soy la que apretó el botón de silencio. Los días siguieron como si nada. La gente iba al súper, en la radio sonaba la misma canción tonta, los buses pasaban puntuales, el panadero de la esquina abrió a las 6 como siempre. Yo miraba las notificaciones crecer en el teléfono como si fueran eslabones de una cadena. Cada ping era un tirón al cuello. La culpa empezó a tener un sonido, un color, un olor. Tenía su cara, tenía su voz, tenía la última notificación de ella, fija en la parte de arriba, como si el teléfono supiera que ese mensaje no era un mensaje, sino un recordatorio de lo peor. Me repetía que estaba cansada, que no quería escuchar a nadie, que todos me exigían, que ella a veces también me exigía demasiado. Me decía que necesitaba silencio, que no me alcanzaba el aire, que no quería ni abrir la puerta. Y por primera vez en mi vida me creí esa mentira hasta el fondo. Me escondí detrás del modo avión y detrás de ese enojo chiquito que se siente tan grande cuando crees que tienes la razón. «Ya no te reconozco», dijo mi mamá. Tenía razón. La mujer que yo era habría corrido descalza, habría agarrado el teléfono con las manos temblando. Yo miré la pantalla, la dejé boca abajo y me serví otro café. La verdad sucia es esta. La última vez que mi hermana me llamó, yo tenía el celular en silencio porque estaba molesta con ella. Me había mandado un «¿estás?», de esos que quieren decir «necesito escucharte ahora». Y yo lo leí, lo dejé en visto y pensé «después». No hubo después. Qué palabra más cruel. Se fue de golpe, sin aviso y sin mí. Y ahora, cada día de estos 37, me lo repito como una condena. No contesté, no apreté el verde, no fui, no hubo despedida. Cuando la ambulancia, el hospital, los abrazos mal hechos, la ropa que huele a desinfectante y a flores marchitas, mi mamá me miró y dijo: «Ya no te reconozco». Yo entendí que no estaba hablando solo de mi tara o de mis ojeras. Hablaba de la parte de mí que decidió callar. No soy la heroína triste con la que te identificas en una película. Soy la hermana que dejó un «¿estás?», flotando en el aire hasta que se volvió vacío. Y eso no se arregla con mensajes largos en la madrugada, ni con esa gente que te escribe fuerza, porque no sabe qué decir. Lo que me queda es este secreto que ya no cabe en mi pecho. No fue solo la muerte la que me robó a mi hermana. Fue el minuto de orgullo en que preferí tener la razón a tenerla a ella. Duele decirlo, duele escribirlo, pero si alguna vez vuelvo a mi mamá y le digo «aquí estoy», será con las manos abiertas y el modo avión apagado para siempre. Porque mi silencio no fue una niebla, fue una decisión. Y la decisión me partió en dos. Soy Valeria, tengo 32 años y me dedico a la gestión de proyectos en una empresa de publicidad. Mi trabajo es uno de los pocos lugares donde he encontrado una pequeña estabilidad en medio del caos. Hay días que me encanta lo que hago, pero también días en los que sentir que estoy estancada me deja un sabor amargo en la boca. He sacrificado muchas cosas por esta carrera: fiestas, viajes improvisados y hasta algunas relaciones que no entendía en mi dedicación. Entre la presión de una ciudad que nunca duerme y un montón de responsabilidades, me olvidé de lo esencial. Desde afuera, mi vida parecía perfecta. Tenía un apartamento pequeño pero acogedor, amigos que me apoyaban y la rutina sana de salir a correr cada mañana. Pero en mi interior, las cosas revoloteaban como un torbellino.
Me costaba desconectar. La obsesión por ser la mejor en mi trabajo a veces me llevó a descuidar a las personas que amo, como si el éxito profesional pudiera reemplazar el cariño y las conexiones emocionales. Todo el mundo me decía que era dedicada, pero en esos momentos donde la presión me ahogaba, me sentía cada vez más sola. Las primeras señales de que algo andaba mal aparecieron hace un par de años, cuando empecé a tener episodios de ansiedad que creía que podría controlar. Pensé que simplemente debía ser más fuerte, ignorar la sensación de apretarse el pecho y seguir adelante. Algunas mañanas me despertaba y no quería salir de la cama, pero me obligaba a vestirme, ponerme una sonrisa y salir al mundo. Creía que en el fondo era solo una fase, algo normal en una vida tan agitada. Pero ignorar esos sentimientos fue como poner una tapa en una olla a presión. Al final, la tapa se salió, y todo lo que había estado cocinándose estalló en una nube de silencio, soledad y regret. Cuando mi hermana me llamó por última vez en un intento de acercarse a mí, justo en la parte más oscura de mi vida, yo estaba en un lugar donde la comprensión y la vulnerabilidad me parecieron ajenas. Recibí su mensaje, pero la rabia y el orgullo me hicieron alejarme. ¿Por qué siempre me exigía? ¿No podía entender que estaba ocupada? Pensaba. Aquella noche, en lugar de contestar o siquiera pensarlo, decidí quedarme callada. De esa decisión, ese silencio que elegí, se convirtió en una carga que llevo conmigo cada día desde entonces. Me queda claro que la vida tiene una forma de enseñarte lecciones que nunca esperaste aprender. Ahora, en este lugar atípico de mi vida, vislumbrando el vacío que dejó mi hermana y ese «estás» sin respuesta flotando en el aire, empiezo a comprender que no se trata solo de lo que he perdido, sino de todo lo que he construido a mi alrededor con un ladrillo llamado orgullo. Y cada vez que miro hacia atrás, no solo veo sus ojos, sino también la sombra de la Valeria que fui, la que se atrevía a conectar, a sentir sin miedo y a abrirse a los demás. Es esa chica la que espero recuperar, y tal vez un día ser capaz de decirle al mundo: aquí estoy, sin modo avión, lista para lo que venga. La sala de reuniones estaba llena de un murmullo nervioso cuando entré. Era uno de esos días en que el aire parecía más pesado, como si todos supieran algo que yo ignoraba. Mis compañeros siempre comentando las últimas tendencias del mercado y planeando próximos lanzamientos. De repente dejaron de intercambiar ideas y se quedaron en silencio cuando crucé la puerta. Un instinto me dijo que algo no encajaba. Me senté en la mesa y controlé la respiración. La presentación de ese día era crucial para mi carrera. Había preparado un plan de marketing que creía revolucionario. Sin embargo, un sentimiento extraño me invadió. Miré a mi alrededor y noté a Carla, la asistente de dirección, que tenía una sonrisa un poco más amplia de lo habitual. Aquello me pareció raro. Si alguien sabía algo, era ella. Pero decidí concentrarme en mi trabajo, como siempre. La reunión comenzó y mi jefe Alejandro se apresuró a presentar mi propuesta. Mientras hablaba, noté cómo algunos rostros se volvían contra mí. Aquella mirada de desdén, como si estuviesen desacreditando no solo mi presentación, sino a mí misma. En pleno medio de la exposición, el teléfono de Carla sonó con un tono estridente. Se levantó un momento para responder, y al regresar, trajo consigo una historia diferente. Alejandro dejó de hablar, su rostro se torció en desagrado. ¿Por qué no nos cuentas cuál ha sido tu participación en este proyecto, Carla?, preguntó Alejandro, dirigiéndose a ella en un tono que no podía ser más cortante. La pregunta flotó en el aire y de repente entendí. En unos segundos, el mundo se me cayó encima. Carla, mi compañera de equipo y supuesta confidente, había estado robando mis ideas. Había estado llevándolas a reuniones privadas, presentando mis proyectos y, lo peor de todo, burlándose de mi dedicación. Era un juego de poder y yo ni siquiera conocía las reglas. Tuve que tomar la iniciativa, Valeria. Lo siento, pero tú misma te hiciste invisible, dijo, mirando a todos con una actitud desafiante y nada de remordimiento. Era un desplante. Hubo murmullos, algunas risitas cortas que sonaron a burlas, y por un momento quise perder el control. Pero en lugar de eso,
Me mantuve serena. Un calor subía por mis venas, y en mi mente se repetían las palabras calma sobrenatural. Supuse que, en cierto modo, había llegado el momento de ser valiente. «Está bien, Carla», respondí. Mi voz sonaba más firme de lo que sentía. «Si crees que tus trucos son suficientes para avanzar a costa de los demás, te has equivocado. La verdad siempre sale a la luz». Miré a mis compañeros, sintiendo el peso de sus miradas sobre mí. Sé que no esperaba que me presentara hoy, pero estoy aquí, y esta es mi idea. Estoy cansada de que el miedo me controle y me impida hablar. Y créeme, haberme ignorado no es lo mismo que hacerme invisible. Mi jefe apenas pudo controlar su expresión. Tenía claro que la calma que proyectaba era más poderosa que cualquier rabia. Carla se quedó sin palabras, y el ambiente se volvió denso. Estaba claro que había cruzado un umbral del que no podía regresar. En vez de hundirme en la oscuridad que me arrastraba, elegí estar en la luz, en el momento decisivo. Al terminar la reunión, sentí que había un cambio palpable en el aire. A pesar del trago amargo y la traición a flor de piel, algo dentro de mí se había resquebrajado. No lloré, no grité, pero una decisión se había hecho fuerte en mí. No le debía nada a esta ciudad que nunca dormía, ni a las ambiciones vacías que nunca cumpliría todo lo que prometían. Caminé por los pasillos de la oficina con la cabeza en alto, enfrentando miradas de sorpresa. Era tiempo de reconocerme, de abrirme de nuevo y de hacer el trabajo que realmente quería hacer. No solo por mí misma, sino también por mi hermana, que siempre había creído en mí. Cuando salí al aire libre, sentí un ligero temblor en mis manos, pero era un temblor de poder y no de miedo. Por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para reencontrarme con la Valeria que había dejado atrás. Y lo más importante, decidí que nadie más tendría poder sobre mis decisiones, ni mis silencios. Sabía que el camino por delante sería desafiante, pero al menos daría pasos firmes, sin el modo avión. Era un día soleado, y el ambiente en la oficina seguía tenso, después de la reunión, donde finalmente había decidido dejar atrás el modo avión. Me sentía enérgica, con una chispa de desafío en cada paso. Sabía que se avecinaba una tormenta, pero una parte de mí estaba ansiosa por enfrentar cualquier desafío. Era hora de buscar respuestas sobre Carla y su traición. Pero lo que ella no sabía era que tenía un as bajo la manga. Pensé mientras volcaba mis pensamientos en las notas que había recopilado durante meses. Aquel episodio no solo había sido una traición. Había sido el resultado de un plan que se tejía en las sombras. Durante los últimos 3 meses había monitoreado su comportamiento. Noté cuánto tiempo pasaba en reuniones fuera de nuestro equipo, hablando con gente que nunca había visto antes. Recopilé correos, mensajes, incluso anécdotas de esos almuerzos en los que ella siempre parecía estar tan ocupada que no podía darme un minuto de atención. No estaba sola en esto. Había hablado con Tomás, un compañero de mi departamento. Le conté sobre mis sospechas y él, inexplicablemente, decidió ayudarme. Fue un aliado silencioso, siempre dispuesto a brindarme información que a menudo se filtraba de conversaciones informales en la oficina. Resultó que él había escuchado a Carla hablando mal de mí en privado, y sus palabras abrían una puerta a un mundo oscuro que desconocía completamente. Cada día seguía sus pasos de manera discreta. A veces me sentaba en el café de la esquina donde solía ir después de las reuniones. Allí escuchaba, interpretaba y recogía datos. Escuché rumores sobre cómo Carla había presentado ideas ajenas como propias, robando esos momentos de gloria en los que yo creía estar a la vanguardia. Ese descubrimiento fue escalofriante, y lo que se tornaba en un mal presentimiento comenzó a ser un rompecabezas que unía piezas crueles. Un viernes, mi teléfono vibró con un mensaje inesperado. Era de un viejo conocido de la universidad, un excompañero que ahora trabajaba en una empresa de consultoría. Me contactaba para comentarme que había escuchado unos chismes sobre Carla en un evento al que asistió. Al parecer, ella había mencionado que planeaba lanzar un proyecto similar al mío y que contaba con recursos externos, algo que me hizo hervir la sangre. Me di cuenta de lo enredada que estaba la situación.
Decidí profundizar más. Volqué mis esfuerzos en buscar evidencias. Estaba tan absorta en recolectar documentos y mensajes de los que había sido testigo, que el tiempo pasó sin darme cuenta. Me pasaba horas revisando el historial del correo, evaluando presentaciones anteriores y propiedades de los documentos que presentábamos. De repente encontré algo, un archivo de presentación que ella había preparado en uno de sus encuentros ocultos. Cuando examinaba el metadato de ese documento, vi mi nombre. Carla había usado mis mismas ideas como base para plantear su propio proyecto. Era un robo flagrante. Pero eso no era todo. A partir de aquel día, encontré un patrón. Todos sus discursos sobre innovación y creatividad estaban plagados de elementos que eran, sin duda, míos. Al parecer, había estado alimentando esa trama de engaños y había conseguido mantener su fachada impecable gracias a lo bien que manipulaba las conversaciones. Incluso los comentarios de la dirección que alimentaban su ego. Cuanto más investigaba, más claro se volvía que había dedicado tiempo y esfuerzo a hacer de mí una figura invisible. Tenía que ser cuidadosa, así que decidí esperar el momento adecuado para actuar. Cuando una nueva reunión se programó la semana siguiente, era mi oportunidad de reunir todas las piezas del rompecabezas y sentar las bases de mi contraataque. Justo mientras me preparaba, Tomás me envió un correo. Sus palabras me llenaron de confianza. Reúne las pruebas. No dejes que se le suba más. Era un recordatorio de que la verdad siempre prevalecería. El día de la reunión tenía todo listo. Había preparado un dossier con evidencias fotográficas, correos electrónicos y una comparativa de ideas que mostraba la semejanza entre mi contenido y lo que había presentado Carla. Era el momento de meternos al fondo sobre su plan maestro, y yo estaba decidida a no permitir que siguiera operando en la oscuridad. La mañana de la reunión me sentía empoderada. Recuperaba a través de cada palabra el control que había estado buscando. Cuando entré a la sala, el ambiente era el mismo de tantas veces, pero esta vez tenía una petaca de determinación en mi espalda. Presenté mis hallazgos con la claridad que tenía y la voz más firme que jamás había utilizado. Cada deslizamiento de mis diapositivas contaba una historia que Carla no podría ignorar. Uno a uno, los rostros de mis compañeros comenzaron a cambiar. El escepticismo daba paso a la comprensión. Sin embargo, sabía que tenía que ser cuidadosa. Al final, cuando estaba listo para desenmascarar a Carla, la mirada de ella era un vórtice de ansiedad. Y ahora, con su permiso, me gustaría abrir la puerta al verdadero impacto que ha tenido el trabajo de Carla en este proyecto. Dije, y los murmullos resurgieron, mientras me dirigía a la presentación que había preparado. Avancé, desglosando todo, las ideas que eran mías, su conducta de duplicidad y hasta las opiniones que había obtenido en vida, hasta ahora. La sala enmudeció, y la tensión era palpable. Ella no sabía que su propio ego la había llevado al borde. Cuando terminé, podía sentir cómo el aire había cambiado nuevamente en la sala. Mis compañeros, ahora más comprometidos que nunca, empezaron a expresar su apoyo. De repente comprendí que había encontrado mi voz, y al hacerlo, había comenzado a cerrar aquel capítulo de dolor con un nuevo propósito. La revelación fue contundente, y aunque no podía predecir de inmediato las consecuencias, sabía que me había liberado de la presión y la duda que me habían ahogado. Mientras observaba el rostro de Carla desvanecerse, su rencor se convertía en mi victoria. Era tiempo de dejar atrás el silencio, el pasado, y enfrentar un futuro lleno de posibilidades. La reunión quedó suspendida en el aire, como un suspenso para un espectáculo que todos sabían que sería inolvidable. A medida que salí de la sala con el peso de mis descubrimientos sobre los hombros, sentí que cada mirada seguía mis pasos, casi como si estuvieran esperando a que estallara el espectáculo. Pero la verdad era que había entrado en una nueva fase de mi vida que ni siquiera me había dado cuenta que estaba preparando. Ahora era el momento de tomar el control y asegurarme de que Carla viera las consecuencias de sus actos. Pasaron unos días, y mientras la tensión en la oficina seguía alta, me dediqué a elaborar mi estrategia. Tenía las pruebas, sí, pero también sabía que necesitaba mucho más para hacer que Carla no pudiera retirarse. La acusa de robo de ideas era grave,
pero no podría vivir sola de eso. Necesitaba involucrar a las cabezas de la compañía, a aquellos que podrían poner fin a su carrera tan rápida como un chasquido. Tomé un respiro, centrándome en los siguientes pasos. La clave sería la presentación anual que se acercaba, donde todos los jefes podrían ser testigos de su caída. «Escucha», le dije a Tomás un día después de la reunión. «Necesito que me ayudes a organizar algo realmente espectacular, más que simplemente compartir mi presentación de este proyecto. Quiero que esta sea la oportunidad de mostrar quién es realmente Carla». Él asintió, entendiendo a la perfección. Comencé a reunir datos para la presentación, y no solo los míos. Hablé con algunos compañeros, recolectando rumores sobre Carla y su comportamiento poco profesional. Descubrí que no era solo mí y mi proyecto. Había un patrón de ella, un camino marcado por la traición y el egoísmo. Todo esto lo usaría contra ella. El día de la presentación llegó como un vendaval. La sala estaba repleta. Hablé con confianza, presentando mis ideas con la fuerza de una mujer que había recuperado su voz. Desglosé los componentes de mi proyecto, sí, pero cada diapositiva también estaba diseñada para sacar a la luz un lado diferente de Carla. Los correos, los informes. Mientras lo hacía, podía notar a la audiencia reaccionando. Incluso a los más escépticos comenzaron a cuestionar las palabras de Carla. «Esto no es solo un proyecto», dije con énfasis, mientras pasaba a la siguiente diapositiva. «Esto es una historia de deshonestidad en la que todos hemos sido cómplices». La sala se quedó en silencio, y por un instante pude escuchar el latido de mi corazón resonando en mis oídos. Carla ha estado robando ideas, y aquí están las pruebas. Con cada argumento, cada documento que presentaba, podía ver a Carla encogerse en su asiento. Su anterior postura arrogante se desvanecía, devorada por el miedo. Para ese momento, mi voz se convirtió en un eco de lo que había sucedido. Las veces que se había burlado de mí, las ideas robadas, siempre en segundo plano, esperando en su propia trampa. Sabía que su estrategia era hacerme invisible, pero había dado vuelta a la trama. «No sé si es suficiente solo tener pruebas», comenté mientras la conclusión se acercaba. «Pero sé que no puedo quedarme callada mientras veo a alguien utilizar mis ideas, a mis sueños, como si fueran los suyos. Aquí hay un documento registrado que muestra que esta idea, este proyecto, comenzó en mi mente, no en la suya». El aire se tornó denso y finalmente, cada mirada en la sala se dirigió hacia Carla. Fue un momento de revelación que me dio una satisfacción indescriptible. No estoy aquí solo para recuperar la fe en mí misma, sino en los valores de esta empresa, que debería estar construida sobre la base del respeto, de la colaboración. Si esto no se detiene ahora, si no nos hacemos responsables, este lugar se convertirá en un nido de mentiras, en un campo de batalla donde todos luchan por lo que no les pertenece. El susurro en la sala se transformó en un murmullo, comentarios sobre las palabras que había dicho, juicios sobre lo que habían descubierto. Carla intentó defenderse, a pesar de que su voz sonaba temblorosa. «No es lo que parece, Valeria. Siempre estuviste tan ocupada con tu mundo que...» comenzó a balbucear. «Oculta, eso es lo que intentaste que fuera», respondí sin dejar que terminara. «Ahora sabes que el silencio no es la respuesta. Te creíste poderosa, pero no lo eres. No has ganado nada aquí, Carla». La mirada en sus ojos se volvió oscura, llena de furia, y faltó poco para que decidiera actuar de una manera desesperada. Pero aún así, era evidente que había sido atrapada. La reunión terminó con promesas de investigar las acusaciones y las acciones de Carla. Pasé la mayoría de la tarde sintiendo una mezcla de alivio y empoderamiento. El escaso control que una vez sentí en mis manos se convirtió en coraje. Pasé junto a Tomás en la oficina, y al mirarlo, supe que no había vuelto a estar sola. «¿Te das cuenta de lo que acabas de lograr?», me dijo, sonriendo. «Se sintió bien. No has tenido que ser cruel, pero has dejado claro que no te dejarás pisotear». Supe que había tomado las armas del antagonista, girando su propio juego en mi favor, y eso me hizo sonreír.
Sin embargo, sabía que esta no era la última batalla. Carla no se dejaría caer sin pelear, y aún había que lidiar con el rastro que sus acciones podían dejar. Pero sentía que por fin había comenzado a cerrar un capítulo en mi vida. Miré al futuro, decidida a enfrentar lo que viniera, lista para sumergirme en mis nuevos desafíos, con una claridad que había estado ausente en el pasado. Lo había hecho. Había tomado el control. Aquí estaba, con el modo avión apagado, lista para lo que venga. La mañana siguiente a aquella reunión era diferente. El aire estaba cargado de tensión, y no solo porque se fuera a investigar lo que había ocurrido con Carla. La noticia del escándalo había recorrido la oficina como un fuego en un campo seco. Mientras pasaba junto a las mesas, podía sentir las miradas. Cada uno de mis compañeros tenía una historia que contar, una opinión que quería expresar, dejándome claro que mis palabras habían resonado más allá de esa sala. Las conversaciones murmuradas en voz baja se tornaron en ecos de apoyo y sorpresa. La primera señal de que las cosas se desmoronaban para Carla fue cuando la vi llegar a la oficina, con esa camisa blanca que siempre usaba cuando quería proyectar confianza, surcada de arrugas. Su mirada, que alguna vez era desafiante, ahora parecía nublada, como si estuviera sola en medio de una multitud. Escuché a varias compañeras susurrar que había solicitado una reunión con recursos humanos para aclarar los malentendidos. Su perfección se había desgastado, y a su alrededor se sentía un aire de desconfianza. La gente empezaba a cuestionar no solo su profesionalismo, sino su integridad. A medida que pasaban los días, la repercusión tomó fuerza. Mis compañeros comenzaban a sentir que era hora de levantar la voz. Aquel ambiente tenso dio paso a una serie de conversaciones, algunas de ellas incómodas, sobre cómo se trataban los asuntos en la oficina. Las declaraciones de apoyo empezaron a fluir hacia mí. Recibí mensajes de los que de alguna manera habían notado mi lucha. No te dejemos sola. Es hora de que juntos hagamos la diferencia. Y de pronto, lo que había sido una lucha en mi interior se tornó en un movimiento de transformación colectivo. Incluso en los almuerzos, las charlas se habían vuelto más profundas. Hablábamos del respeto en el trabajo, de cómo estos asuntos de rivalidades y egoísmos nunca deberían eclipsar el compromiso con lo que hacemos. Nunca lo imaginé, pero hasta me encontré compartiendo un café con Carla, que en ese momento ya no era la jefa de equipo. El ambiente era tenso, pero llevaba una paleta de emociones que destilaban un renovado sentido de resistencia. Ella intentó mantener la cara erguida, pero estaba en un rincón, y todo lo que susurraba se sentía lejano, hecho pedazos. Ya no poseía esa arrogancia. La verdad es que no se trataba solo de mí, ni de Carla. Las consecuencias de su abuso de poder comenzaron a alcanzar a otros. Escuché que algunas compañeras revelaron que a ellas también les había robado ideas o negado oportunidades importantes. La narrativa de que el éxito debía ganarse con honestidad comenzó a resonar en todo el equipo. Aquellas historias ya no serían reprimidas. Era como si todo el mundo se sintiera empoderado para enfrentar a la adversidad, y la atención se desplazaba hacia el cambio. Nada era más poderoso que el compromiso colectivo. Una auténtica ola de valentía. Sin embargo, la mejor parte llegó cuando la dirección anunció que había una investigación formal en marcha. No fue solo una sanción a Carla, sino un llamado a la reflexión sobre lo que había estado sucediendo internamente durante años. El rumbo de la ciudad estaba virando hacia algo más fresco. Los rumores sobre la toxicidad en el ambiente laboral pronto chocaron con la transparencia que se demandaba. Ya no podíamos seguir dando la espalda al trabajo que hacíamos, y eso había comenzado a resonar en la alta gerencia. El efecto dominó fue implacable. Carla, quien siempre había estado en control, se vio como la figura central de una trama de engaños que se desmoronaba. Su mundo, que había construido sobre la trampa, el miedo y la manipulación, ya no tenía cimientos sólidos. La dirección tomó cartas en el asunto, y las consecuencias llegaron con un peso que se sentía en cada rincón de nuestras vidas. No solo la perjudicaron a ella, sino que también comenzaron a revisar qué más había estado mal en la estructura, en las dinámicas del equipo. Así,
Poco a poco, ese espacio laboral tenso se transformó en un terreno fértil de crecimiento personal y profesional. Si antes era un lugar donde imperaba la desconfianza, ahora estaba surgiendo un movimiento hacia el respeto y la colaboración. Cada día sentía que avanzábamos, no solo como equipo, sino como personas. Miré por la ventana de mi oficina y vi a mis compañeros salir del edificio a la hora de almuerzo. Miradas cómplices, sonrisas que se iluminaban al hablar entre ellos. Era diferente. Yo había sido parte de algo más grande. Al final del día, aunque había tomado tiempo y lucha, había logrado abrir el camino a una cultura laboral más sana. Arla y aquellos que la respaldaban ya no tendrían el control. La verdad no solo había sido revelada, sino que se había convertido en un faro para todos nosotros. Había recuperado una parte de mí misma, no solo como una mujer que no había dejado que la usaran, sino como alguien que había inspirando a otros a mantenerse firmes también. Y cada paso hacia adelante, cada conversación significativa, me hizo sentir que volver a estar en pie era solo el inicio del camino. Los días después de la presentación fueron un torbellino de emociones. No había un espacio para la relajación. Carla, que alguna vez había sido mi colega más cercana, ahora era un fantasma en la oficina, una sombra de lo que solía ser. La tensión no solo flotaba en el aire, se sentía como una corriente eléctrica que recorría cada rincón. La investigación se intensificaba, y yo sabía que no podía relajarme. Ella todavía tenía cartas en la manga, y para alguien que había llegado tan lejos haciendo jugarretas, no dudo que tendría un último intento por salvar su carrera. Una mañana, después de una semana llena de murmullos de reacciones sobre el escándalo, me encontró en la sala de descanso. Intenté ignorarla, pero su voz me atrapó. Valeria, necesitamos hablar. Su tono no era el de una enemiga. Había algo, quizás un atisbo de vulnerabilidad, que me hizo dudar. Me di la vuelta, y ahí estaba, con ese aire de confusión en sus ojos, un gesto que me hizo recordar la hermana que había perdido, esa conexión que todos teníamos en momentos de crisis. Lo que pasó en la reunión no debió ocurrir así, dijo Carla, cada palabra brotando con un hilo de desesperación. Lejos de la altanería que la caracterizaba, se veía casi vulnerable. Estaba bajo presión también. Hice lo que creí que era necesario. En ese instante, por un segundo, consideré lo que podría significar empatizar con ella. Pero rápidamente recordé todo lo que había hecho, cómo había jugado con mi confianza y la de otros, y esa piedad que una vez sentí se convirtió de inmediato en firmeza. «No aceptas la responsabilidad, ¿verdad?», le respondí sin darme cuenta de que mi propio tono se tornaba más fuerte. «Esta no es solo una cuestión de presión. Tomaste decisiones deliberadas, hiciste daño intencionalmente y ahora buscas una salida fácil». Ella bajó la mirada, y aunque me dolía ver a alguien así, su historia no justificaba sus acciones. Había dejado que el miedo de perder su lugar se convirtiera en una avaricia desmedida. La conversación giró en torno a sus posibilidades de redención, a sus sueños de llegar lejos en la empresa, si podía reparar lo que había roto. Cada reclamo resonaba en mí como un eco vacío. Le dije que se había arriesgado jugando al juego equivocado, que no se podía construir sobre el dolor ajeno y que ya no había marcha atrás. La mirada que intercambiamos fue un instante congelado en el tiempo, un pequeño rincón de humanidad en un mar de traiciones. Pero en ese último intento de convencerme, me di cuenta de que el tiempo de la empatía había terminado. Su visión distorsionada del éxito había hecho que arruinara no solo mi carrera, sino también el ambiente de trabajo. La decisión que tomé no fue fácil, pero era irrevocable. Mis palabras sonaron firmes y claras. No te daré otra oportunidad. Las consecuencias de tus acciones ya están aquí y no puedes seguir jugando. El cambio no puede venir de alguien que ha destruido el respeto en esta oficina. Mientras me alejaba, sentí que había dejado caer una pesada carga. Aquel intercambio no solo finalizaba la historia entre Carla y yo, sino que también cerraba una etapa de mi vida que había estado marcada por la duda. Llevaba meses luchando por una voz,
y no dejaría que una última carta jugada me hiciera volver atrás. No había piedad en su juego, solo ambición desmedida, y aunque pendía de un hilo, al final siempre elegiría la verdad. El tiempo parece tener su propio ritmo. A veces parece que los días se estiran y otras veces vuelan. Han pasado 6 meses desde aquel día en que confronté a Carla en la reunión. Desde entonces no soy la misma. He aprendido algunas lecciones duras y a pesar de todo, me encuentro en un lugar inesperadamente bueno. La investigación terminó por dar la razón a la verdad. Carla se fue, llevándose consigo su arrogancia y sus maniobras oscuras. La oficina ahora respira un aire renovado. Donde antes las tensiones eran palpables, ahora hay un compromiso auténtico por fomentar un ambiente de trabajo honestamente colaborativo. Nuestros jefes han instaurado políticas más claras sobre la propiedad intelectual y a menudo se hacen talleres sobre el trabajo en equipo y la ética laboral. Nunca pensé que me sentiría bien de trabajar aquí otra vez, pero la sensación de pertenencia y apoyo mutuo ha ido creciendo. Desde ese revés, decidí que era hora de reenfocar mi vida. No solo quería recuperar mi voz, sino que también deseaba encontrar un propósito más allá de lo que había estado persiguiendo. En esos días después de la tormenta de la oficina, me surgió una idea que nunca había considerado. ¿Por qué no compartir mi experiencia con otros? Después de tantas luchas, empecé a dar charlas sobre la importancia de la resiliencia, sobre cómo encontrar tu voz y no dejar que la inseguridad te consuma. Pronto, lo que empezó como un simple intento de ayudar a otros, se convirtió en un proyecto en sí mismo. Comencé a colaborar con universidades y empresas en programas de mentoría. La alegría de ver a otros encontrar su voz, de ayudarlos a navegar sus propios desafíos, se convirtió en mi nueva pasión. Nunca imaginé que mi historia se convertiría en una fuente de inspiración. Lo que comenzó como un intento de salir del bache, se transformó en una nueva carrera que me permitió crecer. En lugar de miedo, ahora sentía energía. En lugar de incomodidad, trabajaba con la empatía y las experiencias compartidas de otros. Y aquí viene la ironía de todo. Estaba más feliz ahora, hablando con grupos, motivando a otros, que cuando estaba atrapada en el mundo competitivo de la publicidad. A veces me río de cómo me obsesioné con el éxito en aquel entonces, cuando en realidad mi verdadero éxito llegó al dejar atrás ese modo de vida. Así que aquí estoy, con un camino trazado que nunca había previsto. Hoy doy gracias por cada desafío que enfrenté, cada temor que superé. Aprendí que la vida se trata de conexión, de construir redes reales de apoyo, y no de ascender a toda costa. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que mi verdadera salvación no provino de ganar la batalla en la oficina, sino de encontrar mi lugar en el mundo, alejándome del silencio que casi me consume, y eso definitivamente es una victoria inesperada. El día de la presentación final había llegado. La sala estaba llena de energía, como si todos supieran que algo especial estaba por suceder. Miré a mi alrededor, a los rostros que solían estar llenos de desconfianza y competencia, ahora llenos de apoyo y curiosidad. La transformación que habíamos experimentado como equipo era palpable, y yo estaba lista para ser parte de esa nueva historia. La presentación, que antes era solo un evento rutinario, ahora prometía ser un espacio para demostrar cómo habíamos aprendido a colaborar, a apoyarnos unos a otros en lugar de competir. Eso era lo que realmente importaba. Me sentía nerviosa, claro, pero ya no tenía miedo de hablar. Si algo había aprendido en medio del caos, es que la verdad y la apertura generan poder. Estaba aquí para celebrar lo que habíamos conseguido juntos, no para desplazarme en la sombra de nadie. Me levanté y pasé por al frente de la sala. Las luces estaban apagadas, y solo el proyector iluminaba las caras expectantes. Comencé a hablar, no solo de mis logros, sino de cómo cada uno de mis compañeros había jugado un papel fundamental en este renacer. Hablé de Carla, en el sentido de cómo su salida nos había obligado a evaluarnos, a cuestionar nuestras prácticas, a entender que todos merecíamos un lugar en esta mesa. Lo que hemos vivido nos ha enseñado que no debemos dejar que el miedo o la competencia nos dividan.
Cada uno de nosotros tiene algo que aportar, y eso es lo que necesitamos celebrar. Las palabras fluyeron con sinceridad, y me sentí acompañada por miradas de apoyo. Había un rebote, una conexión, que hacía que todo lo que había pasado comenzara a cobrar sentido. Al finalizar mi discurso, una ovación estalló en la sala. No era un aplauso por mí, sino por nosotros, por el cambio que habíamos logrado como equipo. Fue en ese momento que sentí que había cerrado no solo un ciclo en mi vida laboral, sino también un capítulo más doloroso y difícil que había llevado conmigo. La vida en la oficina jamás volvería a ser la misma, y esa era una victoria que todos compartíamos. Al final de la reunión, recibí mensajes de apoyo que reflejaban lo que habíamos construido. Mis compañeros me agradecieron por haberme plantado firme, por haberles recordado que la lucha no siempre es individual. Agradecí cada uno de esos mensajes, cada palabra que se alineaban con la nueva visión que habíamos forjado juntos. A medida que la jornada llegaba a su fin, decidí dar un paso más. En un café cercano, organicé un encuentro informal con todos, una especie de celebración para unirnos y compartir ideas sobre cómo seguir creciendo juntos. Todos tenían algo diferente que aportar, y eso me emocionaba. Era un nuevo comienzo, de verdad, y mientras me preparaba para cerrar aquel día, no pude evitar sentirme orgullosa. La vida me llevó por caminos difíciles, pero estaba aquí, de pie, dispuesta a ser parte de un mundo donde el silencio no fue mi refugio. Así que, antes de cerrar este capítulo, te pido algo. Si has llegado hasta aquí, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y seguir creciendo juntos. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace tan inesperado. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Aquí está el nuevo camino, con cada uno enviando un mensaje claro. No más silencios. Vamos a por ello.